En las profundidades de la selva de Chiapas, una emboscada mortal se está preparando mientras el comisionado Omar Harfuch avanza sigilosamente hacia una pista clandestina. Lo que los narcotraficantes no saben es que su trampa está a punto de convertirse en su propia caída. ¿Podrá Harfuch desmantelar esta operación antes de que las sombras de la noche revelen su presencia? El sol comenzaba su descenso tras el denso dosel de la selva chiapaneca, proyectando sombras alargadas que reptaban como serpientes entre la vegetación. El aire, cargado de humedad, transportaba el aroma a tierra mojada y el distante llamado de pájaros que anunciaban el inminente anochecer. En este remoto rincón de México, donde la naturaleza aún dominaba con feroz independencia, la tranquilidad era apenas una ilusión. Omar Harfuch, comisionado de la Policía Federal, se desplazaba, con pasos medidos a través del sendero casi invisible, su cuerpo adaptándose instintivamente al ritmo de la selva. La tela de su uniforme táctico, oscurecida por el sudor, se adhería a su espalda mientras esquivaba ramas bajas y raíces traicioneras. Sus ojos, penetrantes bajo la gorra operativa, escudriñaban constantemente el perímetro, buscando señales imperceptibles para observadores menos experimentados. El auricular en su oído cobró vida con un leve zumbido. Águila 1 aquí base. Elena ha interceptado nueva comunicación. Confirmado movimiento hacia la pista en T-90 minutos. Al menos 3 vehículos pesados aproximándose desde el sureste. Harfuch presionó el micrófono en su muñeca. Recibido, base. Mantengan canal abierto con Elena. Necesito actualizaciones en tiempo real. Su voz, apenas un susurro, contrastaba con la firmeza de sus palabras. A 5 kilómetros de distancia, en un puesto de avanzada improvisado, Elena Vega ajustaba los parámetros de un sofisticado equipo de intercepción. La analista de inteligencia pasó una mano por su cabello recogido, intentando disipar la tensión que se acumulaba en su nuca. Las frecuencias encriptadas que había logrado descifrar revelaban un patrón inquietante. El cartel de Tamaulipas había invertido recursos significativos en esta operación. Lo que inicialmente parecía un simple punto de trasbordo se perfilaba ahora como algo mucho más ambicioso. Comisionado, transmitió Elena, después de analizar el último conjunto de comunicaciones, detectamos menciones a paquete especial y invitados. Creo que estamos ante una reunión de alto nivel. Harfuch se detuvo momentáneamente, procesando la información. Si el cartel planeaba una congregación de líderes, la oportunidad estratégica era incalculable. También lo era el riesgo. Avanzó hasta un claro mínimo, desde donde podía vislumbrar camuflada entre la vegetación la extensión de tierra apisonada que constituía la pista clandestina. El crepúsculo comenzaba a difuminar los detalles, pero su entrenamiento le permitía distinguir pequeñas irregularidades en el terreno, marcas recientes de vehículos, vegetación aplastada estratégicamente, posiciones defensivas camufladas. Harfuch activó su comunicador nuevamente. Equipo Sombra, desplieguen en posiciones alfa, sin contacto hasta mi señal. Órdenes breves que pusieron en movimiento a los agentes de élite dispersos en la selva circundante. Mientras la oscuridad comenzaba a reclamar su dominio, el comisionado extrajo unos binoculares de visión nocturna. La operación que había planificado meticulosamente durante semanas estaba a punto de enfrentar su prueba definitiva. Cada instinto en su cuerpo advertía que esta noche la selva de Chiapas se convertiría en campo de batalla. 24 horas. Antes, el Centro de Inteligencia de la Policía Federal en Ciudad de México vibraba con la energía contenida de una colmena metálica. Pantallas de alta definición proyectaban mapas satelitales, gráficos de comunicaciones y fotografías de vigilancia en las paredes de cristal templado. El aire acondicionado luchaba contra el calor generado por los servidores y el equipo de análisis que nunca descansaba. Elena Vega se inclinaba sobre su estación de trabajo, ojos enrojecidos por 18 horas consecutivas, rastreando patrones de comunicación encriptada.
Sus dedos volaban sobre el teclado mientras correlacionaba fragmentos de conversaciones interceptadas con movimientos de vehículos detectados por drones de vigilancia. Tenemos una discrepancia. La voz de Carlos Méndez rompió su concentración. El especialista en comunicaciones se acercó con una tableta en mano, su figura delgada proyectando una sombra alargada sobre los monitores. Las frecuencias utilizadas corresponden a los protocolos del cartel de Tamaulipas, pero la estructura de comando sugiere los zetas. Elena frunció el ceño, tomando la tableta y deslizando rápidamente las pantallas de análisis. Imposible. Los zetas no operan en ese sector desde la caída de Torres. Precisamente por eso es sospechoso, intervino una voz grave desde el umbral. El general Rodríguez, con su impecable uniforme militar y postura rígida, avanzó hacia la estación central. Inteligencia militar interceptó conversaciones que sugieren una alianza temporal, o peor, una absorción. El silencio que siguió fue tan denso como el aire de la selva chiapaneca. La posibilidad de una fusión entre carteles representaba una amenaza exponencialmente mayor. Los patrones de vuelo no mienten, argumentó Elena, proyectando una serie de trayectorias en la pantalla principal. 3 avionetas pequeñas en los últimos 2 meses. Cada vez más audaces, cada vez más profundo en territorio controlado, están probando nuestras capacidades de detección. Carlos desplegó un mapa tridimensional de la región. Han adaptado sus métodos, vuelos nocturnos a baja altitud, pistas improvisadas que abandonan después de 1 o 2 usos. Pero esta señaló la ubicación donde Harfuch se dirigía. Esta la han mantenido operativa por casi 3 semanas. ¿Por qué arriesgarse?, cuestionó el general Rodríguez, sus ojos entrecerrados analizando los patrones. ¿Qué hace esta pista tan valiosa para justificar el riesgo? Elena activó una secuencia de imágenes satelitales. Ubicación perfecta para distribución hacia 3 estados. Terreno que dificulta aproximación por tierra. Y esto señaló una formación rocosa. Proporciona cobertura natural contra detección aérea convencional. Nuestros satélites tienen puntos ciegos, admitió Carlos, manipulando los controles para mostrar áreas sombreadas en el mapa. Y si han adquirido la tecnología de interferencia que sospechamos, podrían volver sordo y ciego a Harfuch en cuestión de segundos, completó Elena, un escalofrío recorriendo su columna. El general Rodríguez estudió los datos en silencio antes de hablar. ¿Estamos seguros que es Tamaulipas y no los Zetas? 80% seguros, respondió Elena, su tono firme a pesar de la incertidumbre. Los indicadores primarios apuntan a Joaquín Ordóñez, el fantasma. Si es el fantasma, murmuró Carlos, Harfuch está caminando hacia algo mucho peor que una simple operación de trasiego. Elena volvió a sus pantallas, analizando frenéticamente cada fragmento de datos disponible. La vida de Harfuch y su equipo dependían de identificar correctamente a quién enfrentarían en esa pista perdida en la selva. Y el reloj seguía avanzando implacablemente hacia el crepúsculo chiapaneco. A cientos de kilómetros de la selva chiapaneca, en una hacienda colonial restaurada con opulencia y rodeada por montañas que ocultaban su existencia de ojos indiscretos, Joaquín el fantasma Ordóñez contemplaba un modelo tridimensional del terreno sobre una mesa de mármol. Sus dedos, adornados con un pesado anillo de oro, trazaban el contorno de la pista que pronto recibiría el cargamento más valioso de su carrera criminal. Confirmado para esta noche. El avión despegó hace 1 hora, informó Ricardo Suárez, ingresando al suntuoso despacho. A diferencia de la mayoría de lugartenientes de carteles, Suárez vestía con sobria elegancia, más parecido a un ejecutivo bancario que a un narcotraficante. Esta apariencia engañosa había sido fatal para muchos que subestimaron su brutal eficiencia. El fantasma no levantó la mirada del modelo. ¿El piloto entiende las consecuencias si no mantiene el cronograma exacto? Le quedó perfectamente claro, respondió Suárez, permitiéndose una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Su familia está disfrutando de nuestra hospitalidad. Ordóñez asintió levemente. A sus 53 años, conservaba el físico atlético de su juventud,
aunque su rostro anguloso mostraba las líneas que el tiempo y el poder habían tallado. Raramente alzaba la voz, no lo necesitaba. Su presencia era suficiente para silenciar habitaciones enteras. ¿Y los invitados?, preguntó, refiriéndose a los representantes de 3 carteles rivales que habían acordado reunirse en la pista. Confirmados, llegarán por tierra, escoltados por nuestras unidades de avanzada. El fantasma estudió una sección particular del modelo, donde varias estructuras miniaturas representaban edificaciones cercanas a la pista. ¿Los sensores térmicos? Instalados ayer. Cualquier aproximación no autorizada activará las alarmas con suficiente anticipación. Una tensión casi imperceptible cruzó el rostro del capo mientras giraba hacia una pared donde colgaban varias pantallas de vigilancia. ¿Y Gómez sigue insistiendo en que es una operación innecesariamente arriesgada? Suárez endureció su expresión. Manuel Gómez considera que reunir a los líderes en territorio tan disputado es una provocación innecesaria para las autoridades. Gómez ha olvidado que la audacia construyó este imperio, respondió Ordóñez con voz gélida. Si las autoridades pudieran detectarnos, ya lo habrían hecho. Nuestro equipo de interferencia es superior a cualquier tecnología que posean. En un rincón del despacho, 2 técnicos ajustaban los últimos detalles de un sofisticado sistema de comunicaciones. Antenas parabólicas, módulos de interferencia de frecuencia y computadoras militares modificadas componían un centro de mando móvil que sería transportado a la pista. El cargamento de armas ya está en posición, continuó Suárez. Suficiente para iniciar una pequeña guerra. El fantasma por fin sonrió revelando un colmillo de oro. No iniciamos guerras, Ricardo. Las terminamos antes de que comiencen. Señaló 4 puntos en el modelo. Quiero francotiradores aquí, aquí, aquí y aquí. Si alguno de nuestros socios tiene ideas equivocadas sobre esta alianza, no saldrá vivo de la pista. Un teléfono satelital emitió un tono discreto. Suárez respondió, escuchó brevemente y se dirigió a su jefe con expresión alterada. Las comunicaciones entre unidades federales han aumentado un 40% en la última hora. Algo está pasando. El fantasma permaneció imperturbable. Activen el protocolo sombra. Si alguien se acerca a nuestra pista, sus ojos reflejaron un brillo metálico. Les mostraremos por qué me llaman el fantasma, porque cuando me ven ya es demasiado tarde. La tienda de campaña camuflada se fundía con la vegetación circundante como si la selva misma la hubiera engendrado. Dentro, bajo la tenue luz de pantallas tácticas, Omar Harfuch estudiaba un mapa holográfico proyectado sobre una mesa plegable. El sudor resbalaba por su sien mientras trazaba rutas de aproximación con precisión quirúrgica. 15. Hombres contra lo que podrían ser 30 o más, murmuró el capitán Diego Fuentes, recorriendo el perímetro virtual con expresión sombría. La cicatriz que cruzaba su mejilla derecha parecía más pronunciada bajo la luz azulada de la proyección. Y eso sin contar los refuerzos que podrían llegar por aire. Harfuch ajustó la imagen para revelar la topografía tridimensional del terreno. La selva será nuestra aliada, capitán. Nos da cobertura mientras limita su capacidad de maniobra. Un mosquito zumbó cerca del oído de Fuentes, quien lo espantó con irritación. La selva no discrimina, señor. Nos dificulta igual. A todos. No a todos, contradijo una voz desde la entrada de la tienda. La sargento Maya Cortés ingresó, su uniforme mimetizado cubierto por una fina capa de barro seco, que la volvía casi invisible en la penumbra. Traía consigo el aroma de tierra húmeda y vegetación. Los caminos de agua están creciendo. Las lluvias de anoche despertaron 3 quebradas que no aparecen en los mapas. Cortés, originaria de una comunidad lacandona, había crecido en estas selvas. Sus conocimientos ancestrales, combinados con su entrenamiento militar de élite, la convertían en un activo irreemplazable. Se acercó al holograma y con gestos precisos señaló rutas que no figuraban en los registros oficiales. Aquí, aquí y aquí. Pasos estrechos pero transitables, ideales para emboscadas si conoces cómo posicionarte. Harfuch asintió,
integrando la información. Nuestros equipos están en posición. Fuentes consultó su tablet encriptada. Escuadra, Alfa en el flanco este. Bravo cubre el perímetro norte. Francotiradores Sierra y Tango en posición elevada con visibilidad a la pista. Las comunicaciones son vulnerables, advirtió Harfuch, recordando la información de Elena sobre posible tecnología de interferencia. Tenemos indicios de que el cartel puede bloquear nuestras frecuencias. Si perdemos contacto, cada unidad debe seguir el protocolo Águila Silenciosa. Un técnico se acercó con varias pulseras negras de aspecto simple. Comunicadores de respaldo, señor. Transmisión por pulsos electromagnéticos de baja frecuencia. Primitivos pero funcionales incluso, bajo interferencia moderada. Mientras cada oficial aseguraba el dispositivo a su muñeca, Maya desplegó una colección de pequeñas bolsas de tela sobre la mesa. Pasta de carbón vegetal y arcilla, explicó ante la mirada interrogante de Fuentes. Neutraliza el olor corporal. Los perros del cartel no podrán detectarnos. Harfuch aplicó la mezcla en sus manos y cuello, el ritual recordándole la gravedad de su situación. Estaban solos, superados en número, con comunicaciones potencialmente comprometidas, enfrentando a un enemigo con recursos aparentemente ilimitados. Nuestra ventaja es que no esperan un ataque, dijo finalmente. Creen que su pista es invisible, que son intocables. ¿Y si tienen razón, señor?, preguntó Fuentes en voz baja. Si es una trampa. Harfuch verificó su arma con movimientos mecánicos, perfeccionados por años de operaciones similares. Entonces les mostraremos que incluso las trampas pueden volverse contra quienes las ponen. En la oscuridad que comenzaba a envolver la selva, los ojos de Maya Cortés reflejaron un conocimiento ancestral. La selva siempre elige un ganador, comisionado, y raramente es quien tiene más armas. La noche descendió sobre la selva chiapaneca como una manta pesada, extinguiendo gradualmente la luz hasta que solo quedaron sombras y siluetas. Los sonidos diurnos cedieron paso a la sinfonía nocturna. El canto incesante de los insectos, el ocasional aullido distante de algún mamífero y el susurro perpetuo de hojas mecidas por la brisa tropical. En lo alto de un árbol centenario, el sargento Ramírez ajustaba su posición en una plataforma camuflada. A través de su mira térmica, la pista clandestina aparecía como una cicatriz grisácea en medio del lienzo verde fluorescente de la jungla. Sus músculos protestaban tras horas de inmovilidad, pero su disciplina prevalecía. Tocó instintivamente el comunicador en su muñeca y susurró: Sierra 1, sin cambios en el perímetro sur. El silencio que siguió duró varios segundos más de lo normal. Recibido, Sierra 1, respondió finalmente la voz entrecortada de Fuentes. Mantenga posición. A menos de 100 metros, camuflada entre raíces retorcidas y líquenes, Maya Cortés monitoreaba el estrecho sendero que conducía al extremo norte de la pista. La mezcla de arcilla y carbón que cubría su rostro la fundía perfectamente con su entorno. Solo sus ojos, atentos y brillantes, revelaban vida en lo que parecía otro elemento más del sotobosque. Maya percibió una vibración en su comunicador, pero solo estática llegó a sus oídos. Frunció el ceño. Las interferencias habían comenzado antes de lo previsto. En el flanco este, el teniente Vargas y 3 operativos más se mantenían en formación defensiva cerca de una pequeña quebrada descubierta por Maya. El agua, apenas audible, ofrecía tanto ventaja táctica como amenaza. Enmascaraba sonidos menores, pero también podía traicionar movimientos bruscos. Las comunicaciones se están degradando, murmuró Vargas a su segundo. Sistema de respaldo en modo pasivo hasta recibir señal de Águila 1. El cabo Méndez, el más joven del equipo, sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura. ¿Cree que sepan que estamos aquí? Si lo supieran, respondió Vargas con sequedad, ya estaríamos muertos. En una depresión natural que ofrecía vista privilegiada a la zona de aterrizaje, Omar Harfuch permanecía inmóvil, junto al capitán Fuentes. Su respiración, controlada y profunda,
contrastaba con la creciente inquietud que notaba en su oficial táctico. Interferencia aumentando en todas las bandas, informó Fuentes, ajustando inútilmente los parámetros de su radio. Estamos prácticamente incomunicados. Harfuch consultó su reloj. Es deliberado, están despejando el espectro para sus propias comunicaciones. Hizo una pausa, agudizando el oído. Escucha. En la distancia apenas perceptible, el zumbido grave de motores comenzaba a distinguirse del murmullo selvático. No venía del aire, sino de tierra. Vehículos aproximándose desde el sur. Primera avanzada, susurró Harfuch. Los exploradores para asegurar la pista antes del aterrizaje. Fuentes tensó involuntariamente su agarre sobre el rifle. Señor, si las comunicaciones fallan completamente... Cada uno sabe qué hacer, respondió Harfuch con firmeza. Confiamos en el entrenamiento. El zumbido de motores se intensificó, provocando que algunas aves nocturnas alzaran vuelo desde los árboles cercanos. La selva parecía contener el aliento, como consciente de la violencia inminente que perturbaría su antigua paz. Y ahora, murmuró Harfuch, comienza el verdadero juego. En su posición elevada, Ramírez detectó las primeras señales térmicas. 3 vehículos avanzando en formación triangular por el camino sur. Pero lo que heló su sangre fue lo que vio detrás de ellos. Una caravana mucho más extensa de lo que cualquier inteligencia había anticipado. El aliento de Maya Cortés se condensaba en pequeñas nubes frente a su rostro. La temperatura había descendido varios grados durante la madrugada, algo inusual incluso para esta región de Chiapas. Inmóvil entre el denso follaje, sus ojos experimentados detectaron el primer indicio de infiltración. Una perturbación casi imperceptible en el patrón de movimiento de los insectos nocturnos. Algo, o alguien, se acercaba por la ruta norte. Una ruta que no debería estar siendo utilizada según la inteligencia recibida. Su comunicador emitió un pulso silencioso contra su piel. Maya respondió con 2 toques cortos. El código para contacto visual inminente. No esperaba respuesta. Las comunicaciones verbales estaban comprometidas y los pulsos electromagnéticos apenas funcionaban a través de la densa vegetación. A menos de 15 metros de su posición, la maleza se movió de forma antinatural. Un hombre emergió parcialmente, equipado con visión nocturna y un rifle de asalto modificado con silenciador. Llevaba uniforme táctico negro sin insignias y se movía con la precisión metódica de alguien con entrenamiento militar. Detrás de él, Maya distinguió al menos 3 figuras más avanzando en formación escalonada. No eran simples sicarios, eran operativos de élite, probablemente exmilitares reclutados por el cartel. Maya permaneció absolutamente inmóvil, su entrenamiento en técnicas ancestrales, lacandones, permitiéndole controlar incluso su patrón respiratorio. El explorador pasó a menos de 2 metros de su posición sin detectarla, haciendo señas a su equipo para continuar avanzando. Con movimientos imperceptibles, Maya activó la señal de alerta en su comunicador. 3 pulsos largos. Peligro inmediato. Posiciones comprometidas. En su puesto de observación, Harfuch sintió la vibración en su muñeca. El código de Maya era inconfundible. Consultó su reloj. 3:47 a.m. Los exploradores habían llegado casi 90 minutos antes de lo previsto, y por una ruta inesperada. Están asegurando el perímetro desde múltiples puntos, susurró a Fuentes. No solo para el aterrizaje, están preparando algo más grande. Simultáneamente, el sargento Ramírez, desde su posición elevada, observaba con creciente alarma el despliegue enemigo. Por el acceso sur, los vehículos habían detenido su avance a 200 metros de la pista. Hombres armados descendían disciplinadamente, estableciendo un perímetro defensivo, mientras otros desplegaban lo que parecían ser sistemas portátiles de defensa antiaérea. Águila 1, transmitió Ramírez, olvidando momentáneamente el protocolo de silencio ante lo que presenciaba. Están instalando Stingers y algo más. Parece equipo de interferencia avanzado. La estática devoró sus palabras. A través de su mira térmica, Ramírez podía distinguir ahora
una actividad frenética alrededor de la pista. Los operativos del cartel desplegaban luces portátiles camufladas, visibles solo con equipamiento especial para guiar la aproximación de la aeronave. En la zona norte, Maya observó cómo el equipo de avanzada instalaba pequeños dispositivos en los árboles circundantes. Reconoció inmediatamente su propósito: sensores de movimiento y térmicos, formando una red de detección invisible. Estaban cercando la zona con tecnología militar que ningún reporte de inteligencia había mencionado. Con precisión felina, Maya extrajo su cuchillo táctico y comenzó a reptar hacia el explorador más cercano. Si desactivaba a uno sin alertar al resto, podría acceder a su equipo de comunicaciones y potencialmente interceptar sus frecuencias. El explorador se agachó para instalar otro sensor, completamente ajeno a la muerte que se deslizaba silenciosamente hacia él desde la oscuridad. A menos de 20 metros, un estruendo metálico rompió el silencio nocturno. Uno de los vehículos había derribado accidentalmente un poste de señalización oxidado. El explorador se giró bruscamente, su visión nocturna barriendo el área, directamente hacia la posición de Maya. El explorador apenas tuvo tiempo de registrar el movimiento anómalo antes de que Maya se abalanzara sobre él. Su mano cubrió la boca del hombre, mientras su cuchillo encontraba con precisión quirúrgica el punto vulnerable entre las placas del chaleco táctico. Un segundo después, arrastraba el cuerpo inerte hacia la maleza. Demasiado tarde. Un destello de luz cortó la oscuridad cuando otro explorador detectó el movimiento e inmediatamente disparó una bengala de señalización que ascendió silbando sobre las copas de los árboles. La selva se iluminó con un resplandor fantasmal mientras la bengala descendía lentamente, suspendida de su pequeño paracaídas. Las sombras danzaron entre la vegetación como espectros agitados. Contacto norte. La voz tensa cruzó las frecuencias del cartel, interceptada parcialmente por los equipos de Harfuch antes de que una oleada de estática electrónica ahogara todas las comunicaciones. Harfuch comprendió instantáneamente que el elemento sorpresa se había evaporado. Fuego de supresión, todas las unidades. Ordenó, sabiendo que pocos escucharían la orden a través de los comunicadores inutilizados. Como respuesta, Ramírez abrió fuego desde su posición elevada, derribando a 2 operativos del cartel que corrían hacia el punto donde Maya había sido detectada. El estampido de su rifle de francotirador reverberó a través de la selva, desencadenando una tormenta. En segundos, la pista clandestina se transformó en zona de guerra. Los hombres del cartel respondieron con una precisión que confirmaba su entrenamiento militar, concentrando fuego hacia la posición de Ramírez mientras desplegaban equipos de asalto hacia los flancos. Desde una camioneta blindada en el extremo sur de la pista, Ricardo Suárez emergió con un dispositivo rectangular en sus manos. Presionó una secuencia y las luces de aterrizaje improvisadas se activaron simultáneamente, iluminando la franja de tierra compactada. «Activen el sistema sombra», ordenó Suárez a un técnico que operaba el equipo de interferencia. «Quiero a estos federales completamente ciegos y sordos». Un zumbido eléctrico creció en intensidad mientras las antenas desplegadas cobraban vida. La sofisticada tecnología adquirida a través de conexiones con mercenarios internacionales saturó el espectro electromagnético con ruido direccional. En su posición, Harfuch sintió cómo su comunicador emitía un pitido agudo antes de apagarse completamente. Incluso el sistema de pulsos de respaldo quedó neutralizado. El plan meticulosamente elaborado se desmoronaba a su alrededor. «¡Fuentes!», gritó por encima del creciente intercambio de disparos. «Protocolo Quetzal. Ahora». El capitán asintió, extrayendo de su mochila 3 bengalas de colores específicos. Cada secuencia y color comunicaría órdenes predeterminadas a los equipos dispersos. Un sistema primitivo, pero inmune a la interferencia electrónica. La primera, bengala verde, se elevó hacia el cielo amaneciente. Converger en puntos de reagrupamiento secundarios. Maya,
ahora en movimiento constante para evitar el fuego concentrado, vio la señal y ajustó su curso. Había logrado eliminar a 3 exploradores, pero el perímetro norte estaba siendo reforzado rápidamente. Necesitaba retroceder y reunirse. Con el equipo principal, el rugido de motores anunció una nueva complicación. 3 vehículos todoterreno, equipados con ametralladoras pesadas, avanzaban desde el sur hacia posiciones de fuego ventajosas. Contacto aéreo. La voz distante de Ramírez apenas se escuchó sobre el caos, pero su mensaje era claro. En el horizonte, las primeras luces del amanecer revelaron el perfil de una aeronave acercándose a baja altitud. Harfuch, recalculando estrategias en tiempo real, comprendió que la operación había cambiado fundamentalmente. Ya no se trataba de una emboscada precisa, sino de una batalla por la supervivencia y la extracción. La segunda bengala, roja, iluminó el cielo. Fuego concentrado en objetivos prioritarios. Mientras corría hacia una nueva posición, Harfuch vislumbró a Ricardo Suárez coordinando el despliegue defensivo con una eficiencia letal. Sus miradas se cruzaron brevemente a través del campo de batalla, un reconocimiento mutuo entre adversarios que sabían exactamente contra quién luchaban. El sol ascendía lentamente sobre la copa de los árboles, transformando la niebla matutina en un velo dorado que se enredaba entre el humo de los disparos. El capitán Fuentes se atrincheró detrás de un montículo de tierra, su uniforme manchado con sangre que no era suya. A 10 metros el cuerpo del teniente Vargas yacía inmóvil junto a los restos humeantes de un vehículo táctico. «Médico, necesitamos un médico en el flanco norte». El grito desesperado de un federal apenas se escuchaba sobre el estruendo del combate. Fuentes sabía que no llegaría ningún médico. Su unidad médica había sido la primera en caer cuando los francotiradores del cartel identificaron los parches distintivos. El zumbido grave que había estado creciendo en intensidad se transformó en un rugido ensordecedor. Un helicóptero Bell 412 modificado emergió sobre la línea de árboles, su silueta negra recortada contra el sol naciente. No llevaba identificación, pero las modificaciones evidentes para soportar armamento pesado revelaban su propósito. «Cobertura aérea», gritó un operativo del cartel con evidente júbilo. El helicóptero descendió hasta 50 metros sobre la pista, girando para ofrecer a su artillero lateral una línea de fuego despejada. La ametralladora montada cobró vida, escupiendo muerte a 3000 disparos por minuto. La tierra explotó en pequeños géiseres a lo largo de una línea recta que se acercaba inexorablemente a la posición de Fuentes. Con un movimiento fluido nacido de incontables entrenamientos, Fuentes rodó hacia un cráter recién formado mientras extendía su rifle. 3 disparos precisos impactaron contra la cabina del piloto. El cristal blindado resistió el impacto, pero forzó al helicóptero a cambiar su ángulo de ataque. Esos preciosos segundos permitieron a 2 agentes federales que corrían en campo abierto alcanzar la cobertura del borde de la selva. Solicitó. «Estado de Águila 1», transmitió Fuentes en su radio inservible, la fuerza de la costumbre superando la certeza de que nadie respondería. Harfuch había desaparecido en el caos inicial, dirigiéndose hacia el sector este para coordinar un posible contraataque. Un silbido agudo cortó el aire. Fuentes se aplanó contra el suelo, mientras un proyectil de RPG pasaba sobre su cabeza, impactando contra un grupo de árboles y convirtiéndolos en una lluvia de astillas y fuego. Desde su nueva posición, contó al menos 18 operativos de cartel avanzando en formación táctica por el extremo norte de la pista. Y eso, sin contar las fuerzas desplegadas en el sur y el este. Estaban completamente rodeados y superados. «¡Capitán!». La voz vino desde su izquierda. Maya Cortés se materializó entre la vegetación como un espectro, su rostro marcado por un corte profundo en la mejilla. «El sargento Ramírez está muerto. Torres y García también». El helicóptero completó otro paso, esta vez liberándolo, que parecían pequeñas bombas incendiarias que cayeron en un arco perfecto hacia el sector oeste. Las explosiones secuenciales crearon un muro de fuego,
cortando efectivamente cualquier ruta de escape por ese flanco. Están hermetizando el perímetro, observó Fuentes. No quieren que nadie escape para reportar lo que está pasando aquí. Maya asintió, recargando su rifle con manos sorprendentemente estables. Es porque esperan a alguien importante. La nave que se aproxima no es solo un transporte de carga. Un segundo helicóptero apareció en el horizonte. Este con un diseño más ligero y ágil, probablemente un modelo de reconocimiento y apoyo táctico. Fuentes realizó cálculos rápidos y sombríos. De los 15 elementos que habían iniciado la operación, no podían quedar más de 7 u 8 con capacidad de combate. El comisionado Harfuch solicitó que convergieran en el punto Z, informó Maya, señalando hacia una depresión natural, a 300 metros al este. ¿Cómo lo sabes? Maya levantó lo que parecía ser un espejo de señales improvisado. Código Lacandón, luz y sombra. Lo establecimos como respaldo al respaldo. Un estruendo masivo sacudió el suelo bajo sus pies cuando la aeronave principal comenzó su aproximación final a la pista, escoltada por los helicópteros que ahora volaban en formación defensiva. «Vamos a morir aquí», murmuró Fuentes, la realización golpeándolo con claridad cristalina. Maya verificó su cuchillo táctico, el mismo que había cobrado ya 5 vidas esa mañana. Tal vez, pero no seremos los únicos. La quebrada que Maya había descubierto durante el reconocimiento se había transformado en un refugio improvisado. El agua, apenas profunda para cubrir las botas, corría entre piedras musgosas mientras las paredes naturales de tierra y raíces entrelazadas proporcionaban una cobertura precaria contra el infierno desatado en la pista cercana. Omar Harfuch presionaba un vendaje improvisado contra el hombro del cabo Méndez, cuyo rostro pálido contrastaba dramáticamente con la tierra que manchaba su piel. Junto a ellos, 2 agentes más mostraban heridas de diversos grados de gravedad. Una pierna destrozada por metralla, un rozón de bala en el cuello que había estado peligrosamente cerca de la arteria carótida. «La hemorragia está controlada», murmuró Harfuch, sin convicción plena en su voz. Sin atención médica adecuada, Méndez probablemente no sobreviviría las próximas horas. El estruendo de los helicópteros reverberaba a través de la vegetación, mezclándose con el tableteo constante de las armas automáticas. La situación táctica era clara en la mente de Harfuch. Estaban acorralados, superados en número y armamento, con la comunicación exterior completamente cortada. «Comisionado». La voz de Maya precedió su llegada. Se deslizó por el borde de la quebrada con la agilidad de un felino. Fuentes, siguiéndola con movimientos más cautelosos. «El perímetro se estrecha. Tienen equipos con perros rastreadores barriendo el sector oeste». Harfuch asintió, absorbiendo la información mientras reajustaba mentalmente el mapa de la zona. «¿La aeronave principal?» «Aterrizó hace 10 minutos», respondió Fuentes, dejándose caer junto a él. «Turbohélice modificado. Capacidad para 12 pasajeros aproximadamente. La pista está completamente asegurada». Un gemido escapó de los labios de Méndez. Sus ojos, desenfocados por el dolor y la pérdida de sangre, se fijaron momentáneamente en Harfuch, con una pregunta silenciosa que no necesitaba traducción. «Vamos a morir aquí». «Escuchen», dijo Harfuch, bajando la voz hasta que todos tuvieron que inclinarse para oírle. «La operación ya no se trata de interceptar un cargamento o detener un aterrizaje. Se trata de sobrevivir para reportar lo que hemos visto». Extrajo un pequeño mapa impermeable de su bolsillo táctico y lo desplegó sobre una roca plana. Con un dedo manchado de sangre trazó una ruta. Esta quebrada se profundiza a 800 metros al este. Desemboca en un río lo suficientemente grande para proporcionar una vía de escape. «Señor», intervino Fuentes, «los heridos no podrán moverse a esa velocidad y menos aún nadar». La mirada que Harfuch dirigió a su capitán contenía una dureza que contrastaba con la compasión subyacente. «Lo sé». Un silencio pesado se instaló entre ellos, interrumpido solo por el agua corriendo entre las piedras y la respiración laboriosa de los heridos.
Necesitamos una distracción, continuó Harfuch finalmente. Algo que concentre su atención lejos de esta quebrada durante el tiempo suficiente para que un equipo pequeño pueda alcanzar el río. Maya, quien había permanecido en silencio, extendió repentinamente su mano hacia el agua. Entre sus dedos, un puñado de barro rojizo con un tinte peculiar. «Esto no es barro común», dijo. «Es arcilla con alto contenido de hierro, muy inflamable cuando se seca». Los ojos de Harfuch se iluminaron con entendimiento. Los depósitos de combustible. Fuentes siguió rápidamente su línea de pensamiento. Si pudiéramos detonar sus reservas de combustible, crearía una distracción masiva, completó Harfuch, y potencialmente incapacitaría sus helicópteros. Puedo hacerlo, afirmó Maya con una certeza inquebrantable. Conozco una ruta a través del sector norte que evita sus patrullas, pero necesitaré apoyo para la aproximación final. Harfuch estudió a los sobrevivientes. 7 agentes, 4 de ellos heridos, atrapados, en territorio hostil, sin comunicaciones ni posibilidad de refuerzos. Las probabilidades eran abrumadoramente desfavorables. «Yo iré con Maya», se ofreció Fuentes. «2 tienen mejores posibilidades que uno solo». Un crujido entre la vegetación cercana congeló la conversación. Todas las armas se orientaron hacia el sonido. Maya se deslizó silenciosamente hacia la fuente, cuchillo en mano. Segundos después, regresó arrastrando a un hombre con chaleco táctico y equipo de comunicaciones avanzado. No era un sicario común. Su equipamiento sugería un rol especializado. «Técnico de comunicaciones», murmuró Maya, «y acaba de convertirse en nuestra oportunidad». Harfuch observó el equipo confiscado. Una sonrisa tensa formándose en su rostro por primera vez desde que había comenzado el infierno. No, se acaba de convertir en su peor error. El sol de mediodía caía implacable sobre la pista clandestina, convirtiendo el lugar en un horno abierto donde el olor a combustible, pólvora y sangre se mezclaba en una nauseabunda combinación. En el centro de la franja de tierra apisonada, bajo una carpa improvisada que ofrecía sombra a los recién llegados, Joaquín el Fantasma Ordóñez mantenía una acalorada discusión con 3 hombres que representaban carteles rivales. «El perímetro está asegurado», insistía Ordóñez, aunque la tensión en su mandíbula traicionaba su creciente inquietud. «Fue solo un pequeño grupo de federales. Ricardo los tiene contenidos». «¿Pequeño grupo?», escupió uno de los líderes rivales, un hombre de baja estatura y cicatrices rituales en las mejillas. «Esos federales han matado a 15 de mis hombres, y tu seguridad prometida está llena de agujeros, como tu palabra». Ricardo Suárez, parado a pocos metros con un rifle de asalto cruzado sobre el pecho, observaba la creciente fricción con preocupación calculada. El plan original, una alianza territorial entre carteles que redistribuiría las rutas de narcotráfico en 5 estados, se desmoronaba con cada minuto que los federales seguían representando una amenaza, un estallido. Repentino sacudió el extremo norte de la pista. Una columna de humo negro se elevó sobre los árboles, mientras gritos de alarma resonaban entre los guardias. «El depósito de combustible», gritó un operativo, corriendo hacia la carpa. «Está ardiendo». El rostro de Ordóñez se endureció como granito. «Imposible. Ese sector estaba asegurado». «Al parecer», comentó otro de los capos con sarcasmo venenoso, «tu seguridad perfecta tiene otra opinión». Una segunda explosión, más potente que la primera, cimbró el suelo bajo sus pies. Uno de los helicópteros estacionados cerca del combustible se vio envuelto en llamas. Su piloto corriendo desesperadamente mientras el fuego consumía la aeronave. El caos se desató instantáneamente. Guardias corrían en direcciones contradictorias, algunos hacia el fuego, otros reforzando el perímetro ante un posible ataque coordinado. «Esto es una trampa», acusó el tercer líder, un hombre de complexión robusta con anillos en cada dedo. Desenfundó una pistola chapada en oro y apuntó directamente a Ordóñez. «Nos trajiste a una emboscada». Suárez reaccionó instintivamente, su rifle moviéndose hacia la amenaza. Pero antes de que pudiera disparar,
El escolta del capo corpulento ya había levantado su propia arma. El primer intercambio de disparos no fue entre carteles y federales, sino entre los supuestos aliados. En medio de esta confusión calculada, Omar Harfuch emergió del borde sur de la pista, avanzando con determinación metódica. Vestía el chaleco táctico y el equipo de comunicaciones del técnico capturado, con el rostro parcialmente oscurecido por una gorra operativa. A su lado, 4 de sus agentes menos heridos avanzaban en formación triangular, también con equipamiento confiscado. Ninguno de los guardias perimetrales cuestionó su presencia. En el caos de las explosiones y el fuego cruzado entre carteles, otro equipo táctico moviéndose con propósito simplemente parecía parte de la respuesta de seguridad. Contacto visual con el objetivo primario, murmuró Harfuch a través del comunicador capturado, sabiendo que Maya y Fuentes escucharían desde su posición en el norte, donde habían detonado la distracción. Ejecutando fase final. A 30 metros de distancia, el fantasma finalmente notó el grupo que se aproximaba. Sus ojos entrenados identificaron inmediatamente la inconsistencia. Esos no eran sus hombres. ¡Federales!, rugió, desenfundando su arma mientras Suárez giraba bruscamente. Harfuch no dudó. Con precisión quirúrgica, disparó 3 veces. Suárez cayó, su pecho floreciendo en manchas carmesí. Los escoltas a ambos lados de Ordóñez se desplomaron simultáneamente bajo el fuego coordinado del equipo de Harfuch. El tiempo pareció ralentizarse, mientras Harfuch y el fantasma quedaban frente a frente, apenas 15 metros separándolos, sus armas apuntándose mutuamente. «Comisionado Harfuch», reconoció Ordóñez con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Su reputación no exageraba. «Joaquín Ordóñez», respondió Harfuch, su voz perfectamente controlada a pesar de la adrenalina que inundaba su sistema. «Quedas detenido por narcotráfico, homicidio y crímenes contra el Estado». La risa del fantasma se cortó abruptamente cuando una tercera explosión, la más violenta hasta ahora, devoró el helicóptero principal. La onda expansiva derribó a varios hombres mientras fragmentos ardientes llovían sobre la pista. En 1900, ese instante de distracción universal, Harfuch avanzó. Columnas de humo negro se elevaban desde múltiples puntos de la pista, oscureciendo parcialmente el sol de la tarde y creando un crepúsculo artificial sobre el campo de batalla. El fuego continuaba consumiendo los restos de los helicópteros, el calor tan intenso que distorsionaba el aire sobre el metal retorcido. Omar Harfuch, con un vendaje improvisado cubriendo una herida en su antebrazo, observaba cómo sus agentes, supervivientes, aseguraban a los miembros del cartel capturados. El fantasma, esposado y arrodillado en el centro de la pista, mantenía una dignidad insolente a pesar de la sangre que manchaba su camisa. Sus ojos fríos como obsidiana seguían cada movimiento de Harfuch con cálculo silencioso. «La zona está asegurada, señor», informó Fuentes, acercándose con paso cansado. Una quemadura reciente marcaba el lado izquierdo de su rostro, pero su postura seguía siendo la de un soldado en servicio. 37 detenidos, incluyendo 3 objetivos de alta prioridad. 16 bajas enemigas confirmadas. Harfuch asintió lentamente, absorbiendo la información. «¿Los nuestros?». La expresión de Fuentes se ensombreció. 8 caídos, señor. Méndez no lo logró. Torres está crítico, pero estable. Los helicópteros de evacuación médica llegarán en 20 minutos, ahora que la interferencia ha sido neutralizada. El peso de esas pérdidas se asentó sobre los hombros de Harfuch como una capa de plomo. 8 vidas. 8 familias que recibirían la visita que ninguna quería recibir. «Encontramos esto en la aeronave principal», continuó Fuentes, extendiendo una tableta electrónica protegida en una carcasa reforzada. «Está encriptada, pero los técnicos creen que contiene las rutas completas de distribución del cartel para los próximos 3 meses. Y esto», añadió mostrando un teléfono satelital especial, «tiene todos los contactos de alto nivel de Ordóñez, incluidos sus topos dentro del gobierno». Un destello de satisfacción atravesó el agotamiento de Harfuch. La operación había sido brutalmente costosa, pero el resultado
podría desmantelar una de las redes criminales más sofisticadas de México. Maya Cortés emergió de un grupo de árboles con varios agentes, escoltando a 4 hombres en trajes, caros ahora sucios y desgarrados, los líderes de los carteles rivales que habían venido a negociar con el fantasma. «Los helicópteros vienen en camino», anunció Maya, limpiando el hollín de su rostro con un pañuelo ya ennegrecido. A pesar del agotamiento evidente, sus movimientos mantenían la precisión felina que la caracterizaba. «La interferencia está completamente neutralizada. Ciudad de México confirma que están enviando equipos forenses y de inteligencia». Harfuch se acercó a donde el fantasma permanecía arrodillado. Por un instante, ambos se estudiaron en silencio. Adversarios que finalmente se encontraban cara a cara después de años de una danza mortal. «Disfrutaré viendo cómo intentas mantenerme encerrado, comisionado», murmuró Ordóñez con una sonrisa. «Tengo amigos en lugares que ni siquiera sospechas. Tus amigos pronto te harán compañía», respondió Harfuch, mostrando brevemente la tableta incautada. «Cada nombre, cada cuenta, cada escondite, todo está aquí». Por primera vez, un atisbo de preocupación cruzó el rostro del narcotraficante. Un técnico se acercó a Harfuch con expresión urgente. «Señor, debe ver esto». Extendió un maletín metálico recuperado de los escombros de la aeronave principal. El contenido, cuidadosamente organizado en compartimentos acolchados, hizo que Harfuch contuviera brevemente la respiración. «¿Son lo que creo?», preguntó en voz baja. «Detonadores de grado militar», confirmó el técnico, «compatibles con cabezas nucleares tácticas, y según los documentos adjuntos, esto es solo una muestra. El cargamento completo debía llegar la próxima semana». El peso de esta revelación se asentó como hielo en el estómago de Harfuch. La operación, que había comenzado como una intercepción de narcotráfico, acababa de ascender a una amenaza de seguridad nacional de nivel máximo. En la distancia, el característico batir de palas anunció la llegada de los primeros helicópteros de apoyo. Médicos militares descendieron para atender a los heridos, mientras equipos tácticos adicionales aseguraban el perímetro. Harfuch observó la destrucción a su alrededor, la selva chamuscada, los vehículos destruidos, los cuerpos cubiertos con lonas. Victoria sí, pero una teñida con el color carmesí del sacrificio. «Comisionado», llamó Maya suavemente, ofreciéndole una cantimplora con agua. «Lo logramos». «Sí», respondió Harfuch, su mirada fija en el horizonte donde más helicópteros se aproximaban. «Pero esto es solo el principio». La sala de conferencias en el piso superior del cuartel general de la Policía Federal en Ciudad de México ofrecía una vista panorámica de la metrópolis pulsante. 5 días después de la operación en Chiapas, Omar Harfuch permanecía de pie junto a la ventana, el bullicio urbano contrastando dramáticamente con el silencio de la selva que aún resonaba en su memoria. Su reflejo en el cristal revelaba un rostro más delgado, con ojeras pronunciadas y un pequeño vendaje sobre la ceja derecha. Las heridas físicas sanaban rápidamente, las otras permanecerían mucho más tiempo. «Impresionante operación, comisionado», comentó el secretario de Seguridad, un hombre corpulento con cabello plateado y traje impecable. El presidente mismo ha expresado su reconocimiento. Harfuch se limitó a asentir brevemente. El salón estaba lleno de funcionarios gubernamentales y altos mandos militares, la mayoría de los cuales nunca habían disparado un arma fuera de un campo de tiro. Sus elogios, aunque necesarios en el juego político, sonaban huecos, después de haber sostenido en sus brazos a hombres moribundos. Según inteligencia preliminar, continuó el secretario, activando una presentación digital, los materiales incautados habrían permitido a los carteles aumentar exponencialmente su capacidad ofensiva. Los detonadores aparentemente se dirigían a compradores en el Medio Oriente. Elena Vega, sentada en un extremo de la mesa con su tablet, intercambió una mirada conocedora con Harfuch. Ambos sabían que los compradores internacionales eran solo una parte de la historia. La operación ha desestabilizado significativamente al cartel de Tamaulipas, añadió un analista de inteligencia.
Con el fantasma detenido y 3 líderes, rivales capturados, estamos presenciando una reestructuración completa del panorama criminal. No por mucho tiempo, intervino Harfuch, hablando por primera vez desde que inició la reunión. El vacío de poder ya está siendo disputado. Tenemos informes de al menos 2 facciones emergentes con capacidad operativa. Un silencio incómodo recorrió la sala. La verdad incómoda que nadie quería reconocer. Cortas una cabeza, nacen 2 más. Lo importante es celebrar esta victoria, insistió un funcionario cercano al presidente. La opinión pública necesita saber que estamos ganando la guerra contra el narcotráfico. Maya Cortés, recién ascendida a teniente, no pudo contener un bufido discreto desde su asiento. Su usual camuflaje había sido reemplazado por un uniforme formal, pero su mirada mantenía la agudeza salvaje adquirida en la selva. Con todo respeto, dijo Harfuch, girándose para enfrentar a la sala, lo importante es prepararnos para lo que viene. El cartel utilizaba tecnología de interferencia avanzada que no debería estar disponible para organizaciones criminales. Alguien les está proporcionando equipamiento militar de primer nivel. El capitán Fuentes, con el lado izquierdo de su rostro aún enrojecido por las quemaduras, asintió mientras desplegaba un nuevo conjunto de fotografías en la pantalla principal. Estos no son los métodos tradicionales de los carteles. Están evolucionando, adaptándose, aplicando tácticas militares avanzadas. Lo que el comisionado Harfuch está tratando de decir, intervino Elena, es que necesitamos anticiparnos a su próxima evolución, no reaccionar cuando ya es tarde. El secretario de Seguridad estudió los rostros determinados del equipo de Harfuch antes de hablar. ¿Qué proponen exactamente? Una unidad especializada, respondió Harfuch sin vacilación, con autonomía, operativa y acceso directo a recursos de inteligencia. Un equipo que pueda moverse tan rápido como los carteles y anticipar sus movimientos. Eso requeriría autorización presidencial, objetó un asesor político, y generaría considerable resistencia en ciertos sectores. 8 familias acaban de recibir ataúdes con la bandera nacional, contestó Harfuch, su tono perfectamente controlado pese a la emoción subyacente. Si no cambiamos nuestro enfoque, habrá muchas más. El debate continuó durante horas, argumentos y contraargumentos lanzados como proyectiles en un nuevo tipo de campo de batalla. Al atardecer, cuando la sala finalmente comenzó a vaciarse, Harfuch permaneció junto a su equipo más cercano. ¿Cree que aprobarán la unidad especial?, preguntó Fuentes, masajeando inconsciente la cicatriz en formación en su mejilla. Eventualmente, respondió Harfuch, después de suficientes reuniones y comités. Maya se acercó, sosteniendo su teléfono con expresión grave. Señor, tenemos información de Tamaulipas. Un nuevo jugador está consolidando poder. Se hace llamar el Heredero. Harfuch intercambió miradas con Elena, quien ya estaba tecleando furiosamente en su tablet, buscando conexiones en las bases de datos. La selva era solo una batalla, murmuró Harfuch, volviendo su mirada hacia el horizonte urbano, donde las primeras luces nocturnas comenzaban a parpadear. La guerra apenas comienza. Mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México, Omar Harfuch sabía que en algún lugar, quizás en otra pista clandestina o en un búnker subterráneo, el Heredero y quienes lo respaldaban ya planeaban su próximo movimiento. La tecnología evolucionaría, las tácticas cambiarían, pero la determinación inquebrantable que había mantenido a Harfuch y su equipo con vida en la selva de Chiapas sería su escudo una vez más. La partida continuaba, y esta vez serían ellos quienes darían el primer golpe.